Los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Jueces. Vamos a leer en el capítulo 19 el versículo 1 y en el capítulo 21 el versículo 25. Dice así la Escritura: En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estimados oyentes y amigos, hemos llegado al final del libro de los Jueces y nos encontramos con estos capítulos, los cuales contienen uno de los relatos más impactantes y repugnantes de toda la Biblia. Alguien dijo en algún momento que la forma de determinar cómo está moralmente un país es cómo valorará la vida de los más vulnerables. De manera que lo vamos a reconocer por la forma en que valora la vida de sus niños, sus mujeres y sus ancianos. Cuando una cultura o sociedad pone a Dios en el lugar que le corresponde, va a valorar ciertamente a los más vulnerables. Lo que sucedió en este relato nos recuerda a las peores masacres de nuestra época, pero también nos retrotrae a Sodoma y Gomorra. Revela el grado de separación de Dios y depravación moral en que se encontraba el pueblo de Israel. Cuando damos la espalda a Dios, no pasará mucho tiempo antes que caigamos en un terreno resbaladizo y sucumbamos ante las tentaciones. O nos arrepentimos y nos volvemos a Dios y lidiamos con el pecado, o permitimos que el pecado nos termine destruyendo. En las palabras del apóstol Pablo a los romanos, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios mismo los entregó a sus pasiones. Sigue diciendo el apóstol Pablo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Querido oyente, leer el terrible relato de la concubina postrada en la puerta luego de ser violada toda la noche es sumamente conmovedor y nos podría llevar a pensar: estas personas son verdaderamente malas. Serían el extremo de la maldad de la sociedad. Pero ¿sabe qué? No es así. La Biblia enseña claramente que todos somos malos, que no hay justo ni aun uno, y que si alguno de nosotros no llega al extremo de cometer estas atrocidades, es solamente por la gracia de Dios. Debemos tener muy claro que el verdadero problema es el pecado que habita radicalmente en el hombre. Siendo así, cuando una sociedad le da la espalda a Dios, o cuando no respetan los roles establecidos por Dios o los distorsionan, esto tiene consecuencias funestas para el hombre. Y el relato continúa de mal en peor. Luego de esto, la decisión del levita de descuartizar a su concubina es espeluznante. Israel había tocado fondo y supongo que este hecho sirvió para despertar la conciencia adormecida de los hijos de Israel en aquel momento. Estos hombres habían seguido su propia sabiduría y no la sabiduría de Dios. En las palabras de Santiago dice: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando seguimos nuestra sabiduría, tomamos rutas equivocadas que aún nos alejan más de la voluntad de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y ese episodio desencadenó batallas entre las tribus que produjo la muerte de muchos hombres. La tribu de Benjamín perdió más de 20.000 hombres. La victoria vino cuando el pueblo se humilló ante el Señor y le pidió su ayuda y dirección. Debido a este conflicto, las demás tribus acordaron no dar sus hijas en casamiento a los hombres de Benjamín, algo que puso en peligro la supervivencia de esa tribu. Como suele suceder cuando decidimos seguir nuestro propio camino e ignorar el camino de Dios, un pecado le sigue a otro. Los israelitas otra vez planificaron otro plan humano para conseguir esposa para los benjamitas y subieron hasta la ciudad de Jades Galab. ¿Para hacer algo bueno? No,
para hacer otra gran matanza. Dejaron vivas solo a las vírgenes para ser esposas de los benjamitas y así salvar esa tribu de la extinción. Todos planes humanos, apartados de la voluntad de Dios, fruto del pecado y la concupiscencia de estos hombres. El pecado es una corrupción en el hombre y tiende a dar más corrupción. El pecado es una corrupción, disuelve la estructura misma de la sociedad, disuelve la constitución del hombre. Donde sea que penetra nuestra naturaleza, la desordena, la descoyunta, destruye su excelencia y envenena su pureza. Esta levadura, como la llama Pablo, también es algo que se extiende mucho. No importa cuánta harina haya, la levadura sigue haciendo lo suyo. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Por esos días, el pueblo de Israel se había entregado a su pecado y a la desobediencia a Dios. Y ese fue el resultado. Una espiral descendente de muerte, tragedia y sufrimiento. Quiera Dios que nosotros tengamos mucho cuidado y estemos atentos. Amigos y hermanos, la lucha contra el pecado debe ser acérrima, continua y constante. O tú crucificas al pecado y las obras de la carne cada día de tu vida, o Él se va a encargar de crucificarte a ti y a los tuyos. Tenlo por seguro. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. 1 Corintios 10, 11 y 12. Gracia y paz para todos los que escuchan este mensaje.